Que ustedes nos hacen, y lo hacemos con amor y entrega para el Señor en primer lugar y para la edificación de su pueblo. Hermanos, yo les invito a que por favor abramos nuestras Biblias en el libro del profeta Ageo. Libro del profeta Ageo. Si usted lo quiere encontrar más fácil, usted va a Mateo y le da 2 para atrás. Está Zacarías y está Ageo. Así se ubica más fácil. Porque como es un libro pequeño, uno sin darse cuenta buscándolo, a veces puede volar las páginas. Libro del profeta Ageo. Vamos a estar considerando en esta noche el capítulo número 2, desde su versículo número 1 hasta el versículo número 9. Ageo capítulo 2, desde el 1 hasta el 9. A modo de introducción, solamente vamos a leer un solo versículo, que será el versículo número 4. Y leemos la palabra en el nombre del Señor. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Vamos a orar, mis hermanos, brevemente. Encomendar también este tiempo en las manos del Señor. Padre bueno, bendito y adorado sea tu nombre por siempre, oh Señor. Tú eres bueno, Señor, con tu pueblo, con tus hijos. Tú eres bueno en gran manera, oh Dios. Y tú has prometido, oh Señor, que es tu palabra que alimenta a tu pueblo, que alienta a tu pueblo, que anima a tu pueblo, que confronta a tu pueblo, oh Señor. Así que yo te ruego, oh Dios, que en esta noche sea tu palabra hablando a nuestros corazones. Que sea tu palabra, oh Señor, dándonos el impulso que necesitamos para acabar este año que ya casi termina, pero también para iniciar el próximo año, oh Señor, con un buen pie, puestos en tus manos, oh Señor, sabiendo que tú vas a obrar y que tú vas a continuar expandiendo tu obra en medio de nosotros. Así que, oh Dios, glorifícate en esta noche, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. El 21 de abril, mis hermanos, de este año 2021, se llevó a cabo una cumbre que se llama Cumbre Iberoamericana. Y esta es una reunión especial que se celebra cada año para tratar temas sociopolíticos, económicos y de educación de diferentes países. Y a esta reunión asisten diferentes presidentes que componen esta cumbre. Y nuestro presidente actual, Luis Abinader, tuvo una participación especial en esa cumbre. Al final de su intervención y frente a otros 21 presidentes que estaban ahí presentes, Luis Abinader expresó las siguientes palabras en el contexto de cómo los países iban a luchar en contra de la pandemia para así erradicarla. Él dijo lo siguiente: en esto trabajaremos juntos o fracasaremos separados. La decisión es solo nuestra. Trabajaremos juntos o fracasaremos separados. La decisión es solo nuestra. Y miren, mis hermanos, ciertamente el avance, el crecimiento y la expansión de la obra de Dios en nuestra sociedad muchas veces se estanca porque lo que estamos llamados a llevar esa obra hacia adelante, perdemos la visión que Dios nos ha dejado en su palabra. En el mundo de las empresas, la visión se define de manera sencilla como ese objetivo o esos objetivos que se pretenden lograr en un mediano o en un largo plazo. Y tomando, digamos, esta frase prestada que dijera el presidente en esa reunión, podríamos decir, mis hermanos, que para expandir la obra de Dios en medio de nuestra sociedad, nosotros tenemos que trabajar juntos, hombro con hombro, o fracasaremos y nos estancaremos separados. En estos pasajes que vamos a considerar, luego de un cautiverio de 70 años que Dios había profetizado por medio de Jeremías, en Jeremías capítulo 25, el pueblo de Israel, por la promesa divina,
había regresado a su tierra. ¿Y por qué afirmamos que este regreso del cautiverio fue por la promesa divina? Por lo que dicen como pasajes como Esdras capítulo 1. Dice Esdras capítulo 1, que es un libro que vamos a estar yendo varias veces porque nos muestra un contexto más amplio de lo que estaba sucediendo. Dice Esdras capítulo 1, en el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor dispuso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Tanto oralmente como por escrito, el rey decretó lo siguiente: esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia. El Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en Jerusalén. Y préstele atención a esa frase, mi hermano. El Señor me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, vaya a Jerusalén a construir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios los acompañe. Ciro, rey de Persia, los manda ya. Y en estos momentos que describe Esdras, nos encontramos aproximadamente en el año 538, para tener una fecha más aproximada, antes de Cristo. Al pueblo se le dio la orden: vayan a su tierra y edifiquen la casa de Dios. Edifiquen la casa de Dios. Porque cuando lo llevaron al cautiverio, como muchos de nosotros sabremos, el templo fue arrasado. Nabucodonosor acabó con todo, se llevó todo el oro y toda la hermosura que tenía el templo y solo quedaron escombros. Una vez el pueblo establecido en su tierra, el texto nos dice allá en Esdras que el pueblo fue como un solo hombre, se estableció en la tierra, y a los 2 años de haberse establecido, ellos comienzan a tirar, a echar los cimientos del templo. Y cuando terminan de echar los cimientos, sorpresa, aparece la oposición. Dice Esdras capítulo 4, unos capítulos más adelante de lo que leímos, que oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros. O sea, estas personas eran enemigos de los de Judá, porque estos son los que vemos en el transcurrir de la historia, los llamados samaritanos. ¿Qué había pasado con esta persona? Bueno, se habían mezclado con naciones paganas y su raza, digamos, había dejado de ser pura, y por eso el pueblo de Israel lo consideraba a ellos como sus enemigos, y ciertamente eran sus enemigos, porque le hicieron mucho daño. Este hecho, entonces, ocurrió cuando Israel fue llevado al cautiverio en Primera de Reyes, capítulo 17, que ellos se mezclaron con estas naciones. Debido a esta oposición, mis hermanos, esta obra, la cual ellos fueron a realizar, se quedó paralizada. No por 1 año, no por 3 años, no por 5 años, por 16 años la obra se quedó paralizada. Y es aquí entonces donde llegamos a Ageo, al libro de Ageo, del profeta Ageo, en el año 520 a.C. Y Dios trae una palabra de reprensión al pueblo. ¿Por qué? Porque se habían olvidado de la obra, atento a la oposición. Dios trae una palabra de oposición y le dice en Ageo capítulo 1, versículo 2, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de edificar la casa de Jehová. O sea, este pueblo tiene 16 años varado, solamente edificando hoy sus propias casas, como Dios le va a reclamar más adelante. Y ellos dicen: no, es que todavía no es la voluntad del Señor que hagamos lo que Dios nos mandó a hacer. Este pueblo tenía este pensamiento. Bajo la excusa de la oposición, se habían olvidado de la obra y de su misión por 16 años. Y la razón principal por la cual ellos fueron a su tierra fue a eso. Ciro le dijo: Dios me ha mandado que vayan y le edifiquen la casa de Jehová allá en Jerusalén. Esa fue la orden. Pero la palabra que Dios trae a través del profeta Ageo
produce un arrepentimiento en el pueblo y el pueblo despierta. Primero se despiertan los líderes que estaban dormidos, luego se despierta el pueblo completo y todos juntos como un solo hombre, una vez más, reactivan la obra de Dios. Y miren, mis hermanos, no es casualidad que en todos los tiempos, cuando la obra de Dios va avanzando, aparece oposición. Eso no es nuevo. Siempre ha sido así. De modo que, mis hermanos, es mi exhortación principal en esta noche decirles que de la misma forma en como Dios despertó al pueblo de aquel entonces, nosotros como creyentes hoy en día y como pueblo de Dios, esforcémonos hoy, cobremos ánimo y trabajemos para el Señor, porque Él está con nosotros. Él está con nosotros. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo Dios espera que nosotros hagamos esto? En primer lugar, mis hermanos, hagámoslo sin desear el pasado. Vayamos al versículo número 1 del capítulo número 2. Dice el versículo 1, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, habla ahora a Zorobabel, versículo 2, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Cuando nosotros leemos estos pasajes, notamos algo interesante, y es que Dios se dirige al pueblo con una pregunta, pero esta pregunta va para aquellos que eran más viejos dentro del pueblo. Porque Dios le dice, ¿quién de ustedes ha quedado que haya visto esta casa en su gloria primera? Dios le dice, ve acá, ¿quién de ustedes se recuerda cómo era esta casa, este templo, la primera vez? ¿Y cómo lo veis ahora? Le dice Dios, no es nada ella delante de vuestros ojos. Y miren que cuando Dios le dijo esto, ya la edificación estaba subiendo poco a poco, porque ya ellos habían reactivado y se habían reanimado para construir la casa de Dios. Pero ¿por qué entonces, mis hermanos, si ya la obra se había reactivado, Dios tiene que hacerle esta pregunta? ¿Por qué Dios tiene que llevarlos como quien dice al pasado y ponerlos a reflexionar? Nos dice Esdras, capítulo 3, versículo 12, que muchos de los sacerdotes y de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos, escuche bien, que habían visto la primera casa, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban gritos de alegría. Aunque en ese pasaje Esdras se está refiriendo a cuando solamente estaban echando los cimientos, muy posiblemente la misma reacción de desánimo y tristeza se presentó ahora en medio del pueblo. Los más viejos, aquellos que habían visto la primera obra, el primer templo, estos estaban desanimados, porque ellos decían, es que esto no se parece a lo que era. Es que yo recuerdo que en mi tiempo las cosas eran espectaculares, pero esto no se parece a aquel tiempo, a aquella obra. Es decir, esta generación de personas que habían visto el primer templo pasado, estaban menospreciando la obra de Dios en el presente, porque no se parecía a lo que fue la primera obra. En vez de poner todo su esfuerzo, su empeño, su dedicación, estos estaban añorando y deseando lo que había en el pasado, que la cosa antes era mejor. Bien dice Eclesiastés en el capítulo 7, versículo 10, no digas, ¿por qué fueron los días pasados mejores que esto? Pues no es sabio que preguntes sobre esto. El sabio Salomón nos está diciendo, mis hermanos, que no es sabio o no es de sabios anhelar los tiempos pasados.
Claro está, nosotros podemos mirar al pasado y ver si hay alguna estrategia que nos funcionó en el pasado, que podemos implementarla ahora en el presente y que nos pueda dar los mismos o mejores resultados. Pero no podemos vivir en el pasado. Ah, no, porque es que antes las cosas eran mejor. Ah, porque antes en la iglesia se hacía esto y era así y era así. Sí, pero los tiempos han cambiado y este es el tiempo que nos ha dado el Señor para obrar en este tiempo presente. Hermano, nosotros hacemos más y mejor aportando lo que podemos dar ahora en el pasado, lo que podemos dar ahora en el presente, que deseando lo que era el pasado. Y esta pregunta que Dios le hizo al pueblo, también la podemos hacer a nosotros mismos hoy. Esta era una pregunta retórica, esta no era una pregunta para que el pueblo la respondiera, esta era una pregunta para que el pueblo reflexionara, principalmente los más viejos, y se dieran cuenta de que, oye, no estamos en lo correcto, no tenemos la actitud correcta. Si en verdad nosotros queremos, hermanos, que la obra de Dios prospere y que esta iglesia y todas nuestras iglesias continúen creciendo para la gloria de Dios, debemos enfocarnos en lo que tenemos ahora en el presente y dejar de añorar las cosas y las glorias pasadas. Y el trabajo en el presente, el trabajo hoy conlleva, mis hermanos, de una iglesia que ore intencionalmente para que si ha caído en pereza y dejadez, vuelva a su primer amor. Miren, lo primero que Dios hizo con el pueblo no fue decirle, pónganse a trabajar. Dios lo tiene que reprender. Y Dios le dice una frasecita varias veces. Dios le dice, mediten en sus caminos. Dios le dice, miren, sus casas están muy bonitas, ustedes han progresado, pero mi casa está desierta. Meditad en vuestros caminos. Y cuando el pueblo entonces llega al arrepentimiento, Dios le dice, ok, ahora vamos a trabajar. Vamos a trabajar, yo estoy con ustedes. Luego de que esto sucede, mis hermanos, también necesitamos de hombres y mujeres que se esfuercen físicamente para que la obra avance. Y también hombres y mujeres que con un corazón alegre aporten para el sustento, el mantenimiento y la expansión de la misma obra. Por este mismo desánimo que estaban pasando muchos en esta construcción del segundo templo, muy posiblemente puede haber algunos de nosotros así en el día de hoy. Podemos estar tan enfocados pensando en cómo eran las cosas hace 20 años o incluso cómo eran las cosas antes de llegar la pandemia, que nos estamos quedando paralizados ahora en el presente y con relación a lo que Dios quiere hacer con nosotros y por nosotros en el presente. Y es por esto que Dios nos llama a la reflexión. Dios conoce nuestro corazón, mis hermanos. Dios conoce tu corazón. Y Dios sabe cualquier situación de desánimo, de desaliento, de economía, de sentimiento espiritual por la que tú estás atravesando, mi hermano. Y Dios sabe que a veces añoramos los tiempos pasados. Dios lo sabe todo eso. Yo sé que todos hemos visto esa clase de personas que nada les impacta ni les importa. Que si está lloviendo, a ellos no le importan, si está soleado tampoco le importa. Si no está pasando nada tampoco le importa, si pasa algo tampoco le importa. Hay muchas personas que son así, pero Dios no es así, mi hermano. Dios nos conoce y Él no es indiferente a nuestra realidad y a nuestra situación. Y es por eso que nos dicen, iglesia, hermanos, Templo Bíblico Central, busquen primero mi reino y su justicia, y todo lo que les haga falta, yo se lo voy a dar por añadidura. El profeta Habacuc, viviendo en una crisis que estaba pasando el pueblo en ese entonces, y conociendo que lo peor estaba por venir, él oró a Dios y le dijo, Dios, quita esta crisis. No, él no oró así, no. Él le dijo, Dios, aviva tu obra en medio de los tiempos. Estamos mal, sí es verdad. Viene algo peor, es verdad, pero aviva tu obra ahora, en medio de los tiempos, y hazla conocer. Le dijo el profeta Habacuc orándole a Dios.
Y es que la obra de Dios, mis hermanos, llueve, truene o ventee, no se detendrá. No se va a detener, porque es la obra de Dios. No es la obra nuestra, es la obra de Dios. En segundo lugar, mis hermanos, debemos trabajar para el Señor y hacerlo consciente de lo que Él quiere ahora en el presente. Ya dijimos que debemos hacerlo sin estar añorando el pasado, pero ahora debemos estar conscientes de lo que Dios quiere que hagamos ahora en el presente. Y leamos el versículo 4 una vez más que leímos al principio. Dice el versículo número 4, pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. El pueblo desanimado, el pueblo desalentado en gran parte, y en estos versículos Dios trae la cura al desánimo y la tristeza. Dios sabe que si los que tienen más experiencia se desaniman, eso es como la gangrena, eso va corriendo, mira, que hasta el más animado le tumba el gozo y le tumba el fuego. Y Dios entonces comienza a exhortar a los líderes. Miren lo que él le dice, ahora Zorobabel, esfuérzate. Primero empieza por el líder político, por así decirlo, por el líder de la nación políticamente. Le dice, mire, esfuérzate. Josué, hijo de Josadac, el líder espiritual de la nación, esfuérzate. Y luego Dios le dice entonces al pueblo completo, cobren ánimo y trabajen. Cobren ánimo y trabajen. No hay nada que motive más, mis hermanos, a un trabajador secular que le digan, miren, la próxima quincena le vamos a aumentar el sueldo. Mire, eso da una motivación al trabajador que usted no se imagina. Al otro día llega el trabajador 15 minutos más temprano de lo que acostumbraba a llegar. ¿Por qué? Porque le van a subir el sueldo, le prometieron que le van a pagar más. Pero lo que Dios está haciendo con este pueblo, con su pueblo, no es una promesa de aumento de sueldo, es algo mucho más maravilloso. Dios les está diciendo, mire, esfuércense, cobren ánimo y trabajen, porque yo estoy con ustedes. O sea, Dios le está diciendo, soy yo que estoy con ustedes. Ustedes van a trabajar, ustedes van a levantar la obra, pero soy yo que estoy en medio de ustedes. Oh, mis hermanos, la obra de Dios no se trata primordialmente de recursos económicos. La obra de Dios se trata de que Dios esté con nosotros y por nosotros. Bien dice el Salmo que si Dios no edifica la casa, puede haber todos los cuartos del mundo, mi hermano, para hacer la obra. En vano construyen esos constructores. Es la presencia especial de Dios con cada uno de nosotros lo que provoca que su obra se avive y avance. Los grandes avivamientos del pueblo de Dios suceden, mis hermanos, cuando todos estamos plenamente conscientes de que Dios está respaldando lo que estamos haciendo. Cuando la iglesia está consciente de que vamos a hacer eso porque sabemos y oramos y recibimos confirmación del Señor de que Dios quiere que hagamos eso. Mire, si falta dinero, Dios lo manda hasta de la China. Porque su pueblo está convencido de que esa es su voluntad. Y el saber que Dios está con nosotros es como esa gasolina, mi hermano, que nos mueve a obrar para su gloria. Tú estás desanimado, mi hermano. Te sientes triste, tal vez tus brazos se han decaído, tal vez tu fe se ha apagado, o tal vez la crisis te ha arropado. Dios tiene un mensaje para ti hoy. Dios te dice lo mismo que Él le dijo a su pueblo. Esfuérzate, cobra ánimo y trabaja porque yo estoy contigo. Si eso no es suficiente para darnos ánimo, no hay nada más que lo pueda hacer, mis hermanos. No hay nada más. Pero Dios les recuerda otra cosa en el versículo número 5. Dios les dice, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No teman.
Dios les hace saber que su fidelidad para con ellos y su pacto no sufre de bipolaridad. Ustedes han visto esa persona que cambian de ánimo de repente, que en un momento están feliz, en otro momento se ponen tristes de la nada. Son personas así que cambian de ánimo de manera repentina. Y Dios le dice, mira, yo no soy bipolar. Según el pacto que yo hice con ustedes cuando salieron de Egipto, y yo le estaba hablando de unos 920 años atrás aproximadamente, así mi espíritu estará con ustedes. Como yo estuve con Moisés, como yo estuve con Josué, como yo estuve con David, como yo estuve con Salomón, como yo estuve con todos los líderes y he estado con todos los profetas en medio de ustedes, así mi espíritu estará con ustedes. Mas con nosotros, mis hermanos, también, la iglesia de Cristo, hace 2000 años ocurrió algo que fue sorprendente. La segunda persona de la Trinidad se hizo carne para dar un cumplimiento perfecto a esa promesa que Dios había hecho en Jeremías 31 de un nuevo pacto. Jesucristo vino, se humanó, la persona divina se hizo humana, fue a la cruz siendo inocente y allá clavó nuestros pecados y exclamó con vehemencia, consumado es. Oh, mis hermanos, la alegría que debe producir de que nuestros pecados han sido perdonados y han sido limpiados por la muerte y resurrección de Cristo no puede compararse con nada más. Cuando nosotros recordamos de que es por esa muerte y resurrección de Cristo, de que hoy tenemos vida, y no simplemente eso, de que Dios mismo nos ha sellado permanentemente con su Espíritu, eso debe de darnos ánimo para obrar para el Señor. El Espíritu de Dios en los tiempos antiguos iba al pueblo y cuando hacía la obra que tenía que hacer, el Espíritu se iba, no había una permanencia del Espíritu. Mas con nosotros, Dios dice a través de su palabra que nos ha sellado. Miren, mi hermano, y un sello usted no lo quita. Usted puede pasar por la tormenta más difícil y su sello del Espíritu está con usted. Aunque usted no lo sienta, aunque usted diga, wow, yo siento que Dios me ha dejado solo, yo siento que Dios se ha alejado de mí, el Espíritu está con nosotros y nos dice Romanos que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dios prometió permanecer con nosotros eternamente. La pregunta es, ¿tú estás consciente de esa realidad, mi hermano? De que somos templo del Espíritu Santo de Dios. El expresidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, el día de su investidura, en el año 1961, dijo una frase muy interesante, que fue la siguiente: no pienses qué puede hacer tu país por ti, piensa qué puedes hacer tú por tu país. Y usando esa misma palabra podemos decir, mis hermanos, no piensen qué puede hacer su iglesia por usted, piensa qué puede hacer usted por su iglesia. Hay muchos hermanos enfermos que visitar, de seguro. Hay muchas personas a nuestro alrededor que evangelizar. Hay muchas necesidades económicas a las cuales dentro de nuestras posibilidades podemos aportar y cubrir dentro de nuestros hermanos. Hay muchas cosas, mi hermano, que usted y yo podemos hacer por nuestra iglesia local para expandir el reino de Dios independientemente de nuestra edad. Eso no tiene que ver con que si somos muy mayores o que si somos muy jovencitos. Hay cosas que hacer, hay obras que hacer dentro de nuestra iglesia local para expandir el reino de Dios en nuestro alrededor. La misión del pueblo de aquel entonces era edificar la casa de Dios, una casa física, un templo de Dios. Pero hoy la misión de nosotros, la iglesia, no es edificar una casa física a Dios. La misión es y está al alcance de cada uno de nosotros, es tomar los bloques del Evangelio, las varillas del Espíritu, el cemento del amor y salir a edificar vidas que están arruinadas a causa del pecado.
usted toma el evangelio de nuestra salvación, usted va en el poder del Espíritu, con amor, a predicarle, no importa que sea un homosexual, que sea un drogadicto, que sea una persona de la mala vida, como le llamamos, y usted puede edificar vidas que están arruinadas a causa del pecado y a causa de la zozobra de Satanás. Y esa es nuestra misión. La misma misión que Jesús le dio a sus discípulos en el Monte de los Olivos. Vayan y prediquen el evangelio y hagan discípulos. Esa misión no ha cambiado. Pero también tenemos otra misión, y es lo que nos dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. También debemos edificarnos los unos a los otros, con los dones, con los talentos, con la palabra que Dios nos ha dado. Como dice Santiago, el que está alegre, cuando usted ve a alguien alegre, cante con esa persona alabanza. Y si usted ve a una persona que está triste, haga con él oración. Pero el punto es que en cada ocasión, en cada momento de nuestra vida, tengamos edificación, ya sea con gozo, con tristeza o en la circunstancia en la cual nos encontremos. Y hasta aquí hemos considerado, mis hermanos, 2 puntos. Primero, que debemos trabajar para el Señor sin desear el pasado. Y segundo, que debemos hacer esto conscientes de lo que Dios quiere ahora en el presente. Vamos al tercer y último punto, y es que debemos hacerlo con la mirada puesta en lo porvenir, en lo que viene. Y dice el versículo número 6 en adelante: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Con el propósito de seguirle dando ánimo a su pueblo, Dios les dice que ese templo que ellos estaban construyendo no era el fin en sí mismo, ni era lo definitivo, sino que él haría algo mucho más extraordinario en el futuro. Ahora el énfasis de la reconstrucción del templo físico pasa a la gloria que habrá en el estado perfecto de las cosas. Como dice el comentarista John MacArthur hablando de este pasaje, y él dice lo siguiente: este texto alude al cataclismo universal, el dominio de las naciones por parte del Mesías y el establecimiento de su reino, que nunca jamás será destruido. Dios quiere que su pueblo, mi hermano, dirija su mirada al reino perfecto que traerá nuestro Señor. Y a lo que este pasaje en específico parece apuntar es a algo mucho mayor que en un templo físico. El escritor a los Hebreos, en su capítulo número 12, cita el versículo número 6 que acabamos de leer de Ageo. Y dicho sea de paso, en ese capítulo número 12, el contexto de Hebreo nos dice que la gracia que hemos alcanzado por parte de Jesucristo nos ha acercado a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial. Y dice Hebreos 11:25 en adelante: tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Versículo 26, y aquí donde lo cita: su voz hizo temblar entonces, pero ahora él ha prometido diciendo: aún una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles, como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Por lo cual, continúa diciendo Hebreo, puesto que recibimos un reino que es inconmovible,
demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y lo que el escritor a los Hebreos nos dice claramente es que esos sucesos que se están describiendo, que es como si fuera un cataclismo universal, van a ocurrir al final de los tiempos. Ahora bien, mis hermanos, en el contexto de Ageo, esto sirvió para animar al pueblo, porque aunque ese templo que ellos estaban reconstruyendo era más pequeño, tal vez no contaba con todo el esplendor que tenía el primer templo, la gloria que vendría después en el futuro no se compararía ni siquiera con ese primer templo. Y Dios le dice, miren, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar. Y aparte de eso, además de eso, todos los opositores y enemigos del pueblo de Dios serían vencidos una vez y para siempre. Mira, mi hermano, tu trabajo en la obra del Señor no es en vano. Por más pequeña que tal vez tú veas que es la obra que estás haciendo ante los ojos humanos, ante los ojos de Dios, no sabemos el impacto que esa obra va a tener en un futuro. Puede ser una obra de que tú estás evangelizando a un niño, un compañero de trabajo, tal vez. Tienes un estudio en casa, tal vez, o con los vecinos. Puede ser una obra que parezca pequeña, pero el impacto que eso va a producir, solo Dios lo sabe. Un día, un hombre decidió ir a la iglesia. Debido a una tormenta de nieve, el camino estaba bloqueado, así que este hombre dobló a una calle lateral y llegó, por casualidad, a una iglesia metodista. En ella habían alrededor de unas 15 personas aproximadamente. El ministro que iba a predicar esa mañana no llegó a la iglesia a causa de la tormenta que se había desatado. De allí entonces se levantó un hombre flacucho, una camisa tal vez muy grande, como se usaban en los tiempos de antes. Y este hombre se paró a predicar en el púlpito, porque si no llegó el predicador, alguien tiene que cubrirlo. Y al parecer este hombre no contaba con el conocimiento, digamos, vasto de las Escrituras, lo que lo obligó a mantener su sermón en un solo texto. Y ese texto fue Isaías 45:22, que dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y el sermón de este hombre no duró ni 20 minutos. Y repitió este texto varias veces durante ese tiempo. Pero ese día, en medio de unas 15 personas, fue salvo un hombre que impactaría a toda su generación e inclusive mucho más allá, Charles Spurgeon, como es llamado hoy en día, el príncipe de los predicadores. En una iglesia sencilla, con un sermón, digamos, sencillo, tal vez sin mucha estructura, pero Dios decidió salvar a ese hombre ese día. De modo que, mi hermano, tal vez eso que tú estás haciendo, tú crees que es pequeño, que tal vez no va a dar fruto, tal vez tú le has perdido la fe a ese proyecto de evangelismo que tú tienes. Pero mi hermano, cobra ánimo, porque tú no sabes lo que Dios puede sacar de eso pequeño. Dice la palabra que Dios tomó lo más vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. La cruz, que se veía como algo vil, como algo menospreciado, como un instrumento de tortura para los peores criminales, Dios la usó para traer salvación a los peores criminales. A usted y a mí y a todos aquellos que han puesto la fe en Cristo. Y aunque a veces parece ser, mi hermano, que los enemigos de Dios están ganando, Dios nos da y nos abre una ventana para que nosotros veamos
que Él sigue siendo el Todopoderoso. Y es por eso que Dios le dice en el versículo 8, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La plata y el oro eran considerados como materiales de poder. El rey que tenía mucha plata y mucho oro era un rey poderoso. Y Dios les está diciendo, el oro y la plata son míos. O sea, yo soy el poderoso. Yo voy a cumplir mi propósito por encima de cualquier oposición. Miren ahora que se han levantado unas agendas engendradas en el mismo infierno. Y yo sé que a todos nosotros nos preocupa ahora hasta la educación de nuestros hijos, lo que pueden ver o a lo que se están exponiendo. Pero mira, mi hermano, si tú haces tu trabajo y le predicas la palabra y le hablas las cosas como son, tú puedes, con la ayuda del Señor, salvar la vida de tu niño. No importa la agenda que venga, no importa que si un día de esto aprueban el aborto, aprueban la homosexualidad, tenemos que decir como dijo Josué en una ocasión, yo no sé ustedes, yo no sé el mundo, yo no sé la sociedad, pero aquí, yo y mi casa, serviremos al Señor. Venga lo que venga. Primera de Corintios capítulo 15, luego de Pablo hablar de ese gran acontecimiento que sucederá cuando Cristo regrese, él exhorta a los creyentes diciéndole lo siguiente, así que hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Y Dios nos dice una y otra vez en su palabra, lo mejor está por venir. No mires esa obra que tú estás haciendo con los ojos humanos, míralo a través de la fe, míralo a través de que Dios puede hacer algo mucho mayor con lo poco que tú estás haciendo, porque lo mejor está por venir. Y ya a modo de conclusión, mis hermanos, hubo un gran misionero llamado William Carey, quien a finales del siglo XVIII dijo en su sermón más famoso la siguiente frase, esperad grandes cosas de Dios, emprended grandes cosas para Dios. Ese sermón marcó toda su generación y tuvo un impacto tal que dio lugar a lo que hoy conocemos como las misiones modernas. Mire, mi hermano, este año que ya culmina, podemos orar y darle gracias a Dios porque nos ha guardado. Pero debemos orar intencionalmente para esperar grandes cosas de Dios para el año que viene. Y los proyectos que tenemos a mano, sea como iglesia local, sea como individual, sean familiar, ponerlo en la mano del Señor y emprender eso para la gloria del Señor. Esperar grandes cosas de Dios, pero emprendan grandes cosas para Dios. Así que mi hermano y mi hermana, esfuérzate, cobra ánimo y trabaja para el Señor porque Él sigue estando contigo. Vamos a orar. Padre bueno, bendito sea tu nombre, oh Señor. Gracias te damos, Dios, porque tu palabra es ese refrigerio, Señor, que refresca nuestra alma. Es como ese balde, oh Señor, que una vez que lo tomamos, oh Señor, nos sentimos revitalizados, oh Dios. Padre, gracias por tu palabra, porque ella es la que nos da vida, oh Señor. Ella es la que nos orienta. Ella es la que nos reenfoca si hemos perdido la visión. Oh Dios, yo ruego que tu Espíritu Santo haga una obra en medio de nosotros, en cada uno de nosotros, Señor, para que nos ayude a poner tu palabra por obra, que no simplemente se quede en nuestros oídos o en nuestras mentes, sino que esa palabra pueda bajar al corazón y que podamos, oh Señor, emprender grandes cosas para tu gloria y esperar grandes cosas de ti. En Cristo Jesús, oh Señor, te pido esto y te doy muchas gracias. Amén y amén. Dios lo bendiga, amada iglesia.